Hola, buen día para todos, bienvenidos a este canal. Mi nombre es Richard y en esta ocasión les traigo un video de cómo desarmar este computador portátil Hewlett Packard. Este video sirve para todos los modelos relacionados con la serie de 15 pulgadas CW y pues puede tener otros 4 números adelante, pero sirve para toda esa serie, todos los computadores que vayan con esa serie. Además de desarmarlo, pues vamos a mirar cómo sacar todas las partes que vienen internas en el computador, como tarjetas, flex, ventilador, la board, todo lo relacionado con lo que está dentro. Además de eso, vamos a hacer unas pruebas con un disco duro de 2 TB. Vamos a probar una memoria de 16 GB en un slot para saber si no la reconoce y así podremos saber si el máximo de memoria admitido es 32 GB. Entonces colocas en una y en la otra colocas 16 y te quedan 32. Bueno, vamos a mirar esa parte también. Vamos a probar unidades de estado sólido de 1 TB y unidades de estado sólido, una más bajita, pero esta es SATA. En cambio la de acá es PCI Express. Entonces hay unos equipos que sí reconocen PCI Express NVMe, pero no reconocen SATA. Entonces vamos a averiguar si en este equipo se puede hacer eso. Si quieren saber más especificaciones de esta clase de equipos, yo ya tengo un video que se lo voy a dejar por aquí para que ustedes lo miren si quieren todo lo relacionado con este equipo. Pero en ese video lógicamente están excluidas unas partes que vamos a ver en este video. Entonces bueno, vamos a retirar estas cosas. Vamos a retirar esto por acá y lo que primero debemos hacer es lógicamente volteamos el equipo y utilizamos esta herramienta plástica que nos sirve para sacar estas gomas de aquí. Entonces metemos por aquí y lo sacamos. Este es muy fácil de retirar estas gomas y las vamos colocando en una parte donde no se nos vayan a dañar o a pegar o a quitar el pegamento. De igual manera este pegamento aguanta bastante. Después de esto retiramos los tornillos, estos 3 de aquí, y retiramos este y este. En total son 3 tornillos color plateado pequeños y por acá hay 3 tornillos color negro. Entonces vamos a retirarlos. Recuerden que cuando aparezca este símbolo hacia acá, quiere decir de que estoy adelantando el video para que lo tengan en cuenta. Estos tornillos de aquí salen con un destornillador un poquito más pequeño. Ahora vamos a utilizar nuevamente esta herramienta plástica, entonces giramos el equipo y lo levantamos de aquí. De esta manera, ahí lo que más se pueda. Y también lo retiramos de acá así. Miren que ya salió gran parte. Y lo giramos, vamos levantando y vamos metiendo la herramienta por aquí. Así. Seguimos girando y ya nos falta esta parte nomás. Y listo, miren, esto ya salió. Y bueno, ya podemos retirar. Lo primero que vamos a retirar es la batería, entonces retiramos este tornillo de acá, este tornillo de acá, este tornillo de aquí y este de aquí. Y ya podemos retirarla. Entonces aquí está para que la tengan en cuenta y sepan cuál es la referencia que tienen que buscarla para cuando necesiten sustituirla. Y miren, es de esta figura y es así también. Ahora el paso a seguir es retirar el panel táctil. Entonces retiramos estos 3 tornillos con el destornillador que es más pequeño. Desconectamos de esta parte y de acá arriba también para que así pueda salir el flex. Después levantamos esto aquí y aquí hay unos tornillos y ya tenemos el panel táctil por fuera también para
que lo tengan presente de cómo es por si necesitan cambiarlo. Ahora quitamos este cable flex, retiramos aquí, levantamos y lo despegamos. Y aquí está. Ahora pasamos a retirar esta tarjeta. Y listo, la podemos retirar y aquí está la tarjeta para que la tengan en cuenta como es por si deciden cambiarla. Esta es la tarjeta del lector de tarjetas SD. Ahora vamos a retirar la unidad de estado sólido. Y esta la retiramos así. Ahora retiramos la memoria RAM, retiramos los seguros de los lados y la podemos retirar. Ahora vamos a retirar el ventilador y retiramos este tornillo, este y este. Desconectamos aquí el ventilador y ya sale. Y este es el ventilador, pues para que lo tengan en cuenta y lo miren muy bien. Si lo quieren conseguir, esta es la referencia. Es de 3 pines y es de esta forma. Ahora vamos a retirar este adaptador de red Wi-Fi. Primero desconectamos la antena y después retiramos el tornillo y retiramos la tarjeta. Y aquí les indico el adaptador de red Wi-Fi por un lado y por el otro para que también sepan su forma. Ahora retiramos los tornillos que sostienen la bisagra izquierda y la subimos a presión, teniendo cuidado de no partir esta parte. Y entonces ya podemos retirar este de aquí, lo subimos un poco, sale ahí y lo vamos sacando de donde está. Y listo, ahí les indico el cable del puerto de carga. Ahora retiramos este cable flex retiramos estos tornillos y ya podemos retirar esta tarjeta. Ahí les dejo la imagen de la tarjeta por lado y lado también para que la tengan en cuenta. Ahora quitamos los tornillos de esta bisagra también y de igual manera la levantamos a presión, que quede ahí. Desconectamos el cable de video y también el cable de los parlantes. Y ahora esta la podemos abrir un poco hacia arriba y la podemos ya retirar desde la parte de la pantalla. Tenemos que quitar este cable también de aquí y esto ya va a quedar por fuera. Entonces lo vamos a dejar aquí para continuar a ver cómo sacamos la board y los parlantes. Retiramos este tornillo de aquí. Ahora este. Ahora este. Y ahora ya podemos retirar la board. Ahí les coloco la imagen de la board por un lado y por el otro lado. Ahora los altavoces salen a presión y los vamos sacando desde estas partes. Y acá retiramos este último tornillo. Y aquí este ya sale a presión.
Entonces aquí también les dejo la imagen de los altavoces por un lado y por el otro también, para que los tengan en cuenta en el momento de pronto de hacer una compra de estos parlantes. Y ya el teclado ya no indico cómo sacarlo, porque pues tenemos que retirar este plástico que está aquí. Por acá hay otro plástico y la vaina es que tenemos que quitar todos los remaches plásticos. Esos únicamente los retiramos cuando de pronto necesitemos cambiar el teclado, si no de otra manera no lo retiramos. Entonces esta parte ya la terminamos. Ahora vamos a volver a ensamblar todo. Ahora vamos con la instalación de los altavoces. Los colocamos aquí. Y aquí le colocamos un tornillo plateado. Ahora tenemos que colocar el cable en la guía. Y este lo colocamos por aquí. Ahora vamos con la instalación de la board. Primero colocamos el lado de acá y después la bajamos. Conectamos el cable del teclado, el flex. Ahora aseguramos la board con los tornillos que vamos a colocar. En esta parte colocamos un tornillo negro. Aquí un tornillo negro. Acá otro tornillo negro. Acá un tornillo blanco. Acá un tornillo blanco o plateado, mejor dicho. Acá un tornillo blanco o plateado. Aquí un tornillo negro. Acá un tornillo plateado. Volvemos a conectar la conexión de los altavoces. Instalamos el ventilador y colocamos los 3 tornillos plateados. Y hacemos la conexión. Ahora vamos con la instalación de esta tarjeta y colocamos un tornillo negro, tornillo plateado. Ahora colocamos este flex. Hay que identificar que aquí dice USB y acá dice MB. Entonces acá es para la board y acá para el USB. Entonces levantamos aquí y los colocamos. Ahora vamos a colocar el puerto de carga. Lo colocamos aquí y lo empujamos. Y lo empezamos a colocar por la guía. Ahora vamos con la instalación del panel táctil. Levantamos todas estas, lo colocamos aquí y empezamos a colocar todos los respectivos tornillos. Ahora colocamos esta. Ahora para colocar el flex identificamos que aquí dice TP y acá dice MB. Entonces este va al touchpad y esta parte a la board.
Ahora colocamos la mini tarjeta del lector de tarjetas y la aseguramos con un tornillo plateado. Y colocamos su respectivo cable flex. Ahora vamos a colocar el cuerpo con lo de la pantalla y bajamos la bisagra, la atornillamos y aseguramos el cable de video. Bajamos la bisagra izquierda, colocamos los tornillos colocamos el adaptador de red Wi-Fi y su respectivo tornillo. Aseguramos el cable de la antena de red Wi-Fi por sus lugares y aseguramos la antena. Colocamos la batería ahora y colocamos sus respectivos tornillos. Aprovechamos de una vez pues para colocar la memoria de 16 GB. También la unidad de estado sólido de 1 TB. Y ahora vamos a colocar el disco duro de 2 TB. Para poder instalarlo voy a ayudarme de este cable, que no es el propio para este equipo, pero pues nos puede servir de referencia para ensayar un disco duro de 2 TB. Entonces lo vamos a probar y le conectamos aquí y lo vamos a ubicar por esta parte. Lógicamente que el que viene para este equipo me imagino que debe venir con una lata o algo que lo ajuste, ¿sí? Pero pues como vamos a hacer solamente la prueba, entonces yo lo coloco de esta manera y le voy a colocar una cinta por aquí para que no se vaya a despegar. Y también voy a colocar una cinta aquí para que el disco duro no se vaya a salir. Y aquí también. Esto lo hago solamente porque vamos a hacer la prueba. No quiere decir de que este sea el verdadero cable para este modelo. De igual manera pues lo voy a utilizar. Tenemos que tener en cuenta que sean los mismos pines. En este caso es de 10 pines para poder colocar el disco duro. Entonces ya tenemos listo todo. Y ahora vamos a mirar en el sistema a ver si nos reconoce todo lo que hemos instalado. No voy a colocarle la tapa solamente porque pues voy a probar, porque si la coloco lo tengo que volver a sacar. Entonces la idea es hacer la prueba nomás. Entonces voy a voltear el equipo de esta manera. De igual manera lo que tengo aquí no es conductivo, entonces no voy a tener problema con eso. Entonces subo la tapa, voy a encender el equipo. Y ahora continuamos con el sistema a ver qué tanto nos reconoció. Bueno, aquí ya estamos con el sistema iniciado. Vamos a mirar entonces, estamos con el programa AIDA64, que es un programa de diagnóstico, el cual me va a informar qué tanto tiene el equipo. Entonces primero vamos a revisar lo que es la parte de la memoria RAM. Vamos aquí donde dice placa base, después le damos aquí en SPD y aquí nos da la información de la memoria RAM que tenemos instalada. Aquí tenemos nuestro serial, aquí dice que es de 16 GB, es DDR4-2400 de 1200 MHz y pues aquí también está el fabricante. Entonces esto indica de que sí me está reconociendo la memoria de 16 GB, por tanto le podríamos colocar otra memoria RAM de 16 GB en el otro slot y ya tendríamos 32 máximo
para este equipo. Claro que también 32 es muchísimo, yo solamente recomendaría máximo hasta unas 16 GB, por tanto recomendaría más bien colocarle 8 GB y 8 GB para completar las 16 y hacer el dual channel. Recuerden que tienen que colocar la memoria RAM de la misma frecuencia las dos y quizá la más alta que soporte el equipo. Bueno, ahora sí, quitemos esto de aquí y vamos al almacenamiento. Vamos a la parte donde dice ATA y primero estoy mirando la parte donde me está reconociendo el disco duro de 2 TB, por eso aquí me dice SATA 3. Bueno, vamos a bajar por acá que tenemos más información. Aquí me dice que la forma es de 2.5 pulgadas, que es de 2 TB, que la velocidad es de 5400 revoluciones por minuto y que es SATA 3, por tanto ese puerto para disco duro sí me lo está reconociendo los 2 TB, no hay ningún inconveniente. Ahora vamos con la unidad de estado sólido. Aquí estamos viendo también, vamos a bajar también hasta acá y nos damos cuenta, bueno, que es una P1, que es la referencia de esta unidad de estado sólido de Crucial. El factor de forma es 2280 y que está puesto en el puerto M.2 y que es de 1 TB. También me indica que la interfaz es PCI Express 3.0 x 4. Entonces estos datos indican de que sí me ha reconocido la unidad de estado sólido de 1 TB, el disco duro de 2 TB y la memoria RAM de 16 GB. Ahora vamos cómo cerrar el equipo. Bueno, como se pudieron dar cuenta, sí me reconoció todo lo que le coloqué. Hace un momento pensé que estaba grabando y quité las cintas de aquí, pero bueno, de igual manera eso no importa mucho. Entonces, bueno, volvemos a dejar todo como estaba. Retiramos esto. Retiramos la unidad de estado sólido que teníamos aquí y colocamos la que estaba. Retiramos la memoria RAM y colocamos la que normalmente tenía, que era de una de 8 GB. Y también les puedo decir de que este equipo sí reconoce unidades de estado sólido tipo SATA, porque ya también le ensayé, pues eso no lo mostré porque tenía que otra vez mostrarles todo. Entonces esta tipo SATA sí la reconoce. ¿Por qué se los digo? Porque hay unos equipos que solo reconocen NVMe, como es el caso de esta o la de 1 TB que ya miramos, y estas a veces no la reconocen, pero en este equipo sí es compatible con estas unidades de estado sólido tipo SATA, para que también pues lo tengan en cuenta. Entonces ahora vamos con el cerrado del equipo, colocamos la tapa y presionamos por todos los lados. Y colocamos sus respectivos tornillos aquí. En esta parte de acá también. Y volvemos a colocar las gomas. Y listo, ya ha quedado todo completo. Nuevamente vamos a encender el equipo para darnos cuenta de que todo resultó correctamente y que no quedó nada mal conectado. Entonces nuevamente lo volteo. Y ahora vamos a ver la prueba. Bueno, y aquí ya estamos frente a la pantalla. Le voy a dar el botón Power y voy a presionar varias veces el escape para que entremos al menú de opciones. Ahí ya me apareció. Voy a dar F10 para entrar al modo de la BIOS y se mira un poquito así rayado porque lógicamente esta pantalla no tiene antirreflejo, entonces me he dado cuenta que cuando grabo esta clase de pantallas me brinca así. Ya tocaría darles más brillo para que deje de parpadear, para que aumente la frecuencia, pero como estoy en la parte de la BIOS, aquí no le puedo dar más brillo. Ya intenté y suena un bip. De todas maneras, esto indica de que el equipo sí está funcionando correctamente y que todo quedó como estaba, todo quedó normal.
para que pues ustedes lo hagan. Entonces espero que les haya gustado. Si les gustó, pues para que coloquen su me gusta, me dejen su comentario cómo les fue. Espero que les vaya bien con todo esto. Si de pronto algo pasa, no les da imagen, lo que sea, tienen que verificar conexiones, cables de pantalla, cables flash, bueno, entre otros. Recuerda que si te gusta esta clase de contenido, te puedes suscribir al canal, es gratis, no debes pagar nada. Y pues ya nos vemos en otro video más adelante. Que estén bien y chao.